Necesito que me escuches, por favor. Porque durante muchos años nadie quiso escucharme. Me trataban como si mi voz no tuviera valor, como si mis dolores fueran solo caprichos de una mujer cansada. Pero hoy no estoy aquí para pedir lástima, estoy aquí para contar cómo viví encadenada dentro de mi propia casa. Esclava de mi propia familia, y cómo, a pesar de todo, encontré la llave de mi libertad. Mi nombre es María Guadalupe Ramírez. Tengo más de 68 años y nací en un pequeño pueblo del interior de Michoacán, donde las casas son de adobe, las calles de tierra y los vecinos se conocen desde siempre. Crecí creyendo que la familia era el mayor tesoro que una mujer podía tener, que el papel de una esposa, de una madre, de una abuela, era servir y callar. Y eso fue exactamente lo que hice durante décadas. Yo servía. Yo callaba. Yo me tragaba el llanto para no incomodar, pero dentro de mí algo gritaba. Un grito que yo misma ahogaba, porque tenía miedo de que me llamaran ingrata. Porque, para muchos, la mujer que se sacrifica por los hijos y por el marido es una mujer buena. Y yo, que vivía doblando la espalda para cocinar, lavar, planchar y aún sonreír, creía que esa era mi misión. Cuando me casé con José Ignacio, tenía apenas 18 años. Él era un hombre fuerte, trabajador del campo, y me prometió una vida de respeto y estabilidad. Yo, ilusionada por el brillo de sus ojos, acepté. Solo que no sabía que respeto, para él, significaba silencio de mi parte. Qué estabilidad era yo matándome de trabajo mientras él decidía lo que podía o no podía hacer. Pronto llegaron los hijos, Alejandro, el mayor, luego Rosa Elena y, por último, Carlos Eduardo. 3 bendiciones que se convirtieron en mi razón de existir. Pero también, poco a poco, se transformaron en mis mayores carceleros. Yo me convertí en la mujer que despertaba antes que todos. Preparaba tortillas calientitas, café de olla. Lavaba la ropa en la piedra fría del río y todavía tenía fuerzas para cuidar la huerta. Solo que nadie percibía el cansancio en mis ojos. Nadie notaba cuando mis manos temblaban de tanto restregar ropa. Ellos solo sabían pedir más. Mamá, necesito esto. Mamá, hazme aquello. Mamá, ¿dónde está mi ropa limpia? Y yo, siempre lista, corría, con el paso de los años, hasta mis hijos, que crié con tanto amor, comenzaron a tratarme como si yo fuera invisible. Alejandro decía que yo no entendía nada del mundo moderno, que mi opinión no servía. Rosa Elena, cuando creció, se avergonzaba de mí por ser una mujer sencilla, sin estudios, sin lujos. Y Carlos, ay, Carlos. Él aprendió desde niño que bastaba levantar la voz para que yo corriera a atenderlo. Recuerdo una escena que quedó marcada en mi pecho. Era un domingo por la mañana, y yo estaba preparando mole, un platillo que aprendí de mi madre. Pasé horas moviendo la cazuela, cuidando cada detalle, porque quería que mi familia se sintiera amada. Cuando serví la mesa, Alejandro, ya hombre hecho, miró el plato y dijo, «Otra vez lo mismo, mamá». «Siempre lo mismo contigo». Rosa Elena apenas bufó, se levantó de la mesa y se fue. José Ignacio, como siempre, no dijo nada, solo siguió comiendo en silencio, como si yo fuera una sirvienta invisible. En ese momento, me tragué las lágrimas, pero dentro de mí nació una semilla de dolor. Durante mucho tiempo,
Pensé que era mi obligación aceptar todo. Al fin y al cabo, la Biblia dice que la mujer debe ser sumisa al marido, y así me lo enseñaron. Pero nadie nunca explicó que sumisión no es ser esclava. Nadie nunca me dijo que yo también tenía derecho a soñar, a descansar, a ser respetada. Mi casa era grande, pero yo me sentía encerrada en una prisión. Mis pies nunca cruzaban los límites del portón sin el permiso de José Ignacio. Mis manos estaban siempre ocupadas, mi corazón siempre lleno de culpas. No podía comprar ni una blusa nueva sin antes escuchar críticas. ¿Para qué quieres eso? Ya estás vieja, decía él. Y mis hijos, en lugar de defenderme, se reían junto con él. Fue en ese silencio forzado, en ese cautiverio disfrazado de hogar, donde pasé más de 4 décadas de mi vida. 40 años sirviendo, sonriendo cuando quería llorar, diciendo, sí, cuando mi alma gritaba, no, y ahora, después de tanto tiempo, después de tanto dolor, encontré el valor para decir basta. Hoy, ya no soy la esclava de mi familia. Hoy, me declaro reina de mi propia libertad, pero para llegar hasta aquí, tuve que atravesar desiertos dentro de mí, soportar humillaciones que me destrozaron por dentro y enfrentar el miedo de quedarme sola. Lo que nadie sabe es que, muchas veces, me sentaba en el patio, miraba el cielo estrellado de Michoacán y le pedía a Dios que me diera una salida, una respuesta, un camino, y Él me lo dio. No de inmediato, no de la forma en que yo esperaba, pero me mostró que la llave de mi prisión siempre estuvo conmigo. Solo necesitaba tener el valor de usarla, de eso quiero hablar. De cómo una mujer que fue tratada como sirvienta, como empleada, como carga. Se levantó y descubrió que todavía había vida, todavía había dignidad, todavía había luz esperándola. Yo era la esclava de mi familia. Pero hoy soy la reina de mi libertad. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perder ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre ya lo sabes, soy María Guadalupe Ramírez y tengo 68 años. Hoy me atrevo a abrir mi corazón porque sé que hay muchas mujeres como yo, mujeres que han callado demasiado tiempo. Y quiero que sepas que lo que voy a contarte no es un invento ni un cuento para pasar el rato. Es mi vida, desnuda y dolorosa, pero también llena de aprendizajes. Después de tantos años de silencio, puedo decir que mi alma estaba enferma. No de una enfermedad del cuerpo, sino de una enfermedad del alma, la costumbre de obedecer sin preguntar, de servir sin recibir, de callar aunque me estuviera desmoronando por dentro. Esa enfermedad se llama miedo. Miedo a ser juzgada, miedo a quedarme sola, miedo a que mis hijos me dieran la espalda. Y fue ese miedo el que me convirtió en esclava. Recuerdo cómo, cada mañana, José Ignacio dejaba órdenes antes de irse al campo: María, que todo esté limpio cuando regrese. Quiero la ropa lista, y no olvides ir al mercado temprano. Yo asentía con la cabeza, aunque ya tenía los pies hinchados y las manos llenas de grietas de tanto lavar. Mis hijos, ya mayores, tampoco ayudaban. Al contrario, parecían creer que yo había nacido para servirles. Una tarde, Alejandro llegó del trabajo molesto.
Me tiró la mochila encima de la mesa y dijo, «Mamá, ¿por qué no está lista mi camisa? Siempre te olvidas de todo. No sirves ni para eso». Me quedé en silencio. Quise responder, quise decirle que había pasado todo el día lavando, cocinando y cuidando de la casa. Pero me mordí los labios. ¿Para qué hablar, si sabía que nadie me escucharía? Rosa Elena no era diferente. Ella creció con sueños de salir del pueblo, de vivir en la ciudad de Morelia, y siempre me culpaba de su sencillez. Mamá, tú no entiendes nada. Nunca me enseñaste a vestirme bien, ni a hablar como la gente de la capital. Por eso me miran con desprecio. Sus palabras eran como cuchillos. Yo quería abrazarla, decirle que el amor de madre es más fuerte que cualquier vestido de moda. Pero ella no quería escuchar eso. Ella quería culparme de su frustración. Carlos Eduardo, el más pequeño, se volvió el más exigente. Desde niño se acostumbró a que yo corriera detrás de él. Si no encontraba algo, gritaba, «Mamá, ven. Mamá, búscame esto». Y yo, aunque estuviera con las manos en la masa, corría. Porque tenía miedo de que pensara que yo no lo amaba. La verdad es que mi amor se confundió con esclavitud. Yo daba todo, absolutamente todo, y a cambio recibía indiferencia, críticas y silencios. Mi casa era como una cárcel donde yo era la carcelera de mí misma. Un día, mientras lavaba ropa en el patio, una vecina llamada Doña Teresa se acercó. Ella era una mujer de mi edad, pero con un brillo en los ojos que yo había perdido hacía años. Me dijo, «Lupita, ¿por qué siempre trabajas tanto? Nunca te veo descansar. Pareces una muchacha y ya no lo eres». Yo sonreí con tristeza y respondí, «Es mi deber, Teresa. Si yo no lo hago, nadie lo hará». Ella me miró fijamente y dijo algo que me estremeció, «No confundas amor con esclavitud. El amor no debería doler así». Esa frase se me quedó grabada en el alma. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en la cocina con una vela encendida y pensé en sus palabras. ¿De verdad era amor lo que yo vivía? ¿O era simplemente miedo disfrazado de obligación? Con los años, el cansancio comenzó a cobrarme factura. Mis rodillas ya no respondían, mis ojos se nublaban al coser, y mis manos se hinchaban como si fueran de otra persona. Pero, aún así, seguía trabajando, porque en mi casa nadie pensaba que yo tenía derecho a descansar. Lo más doloroso era cuando mis nietos, hijos de Alejandro y Rosa, venían a visitarme y repetían el mismo patrón. Me miraban y decían, «Abuela, tráeme esto». «Abuela, ¿por qué siempre estás en la cocina?». Yo me daba cuenta de que la cadena de servidumbre seguía, que hasta los pequeños me veían como sirvienta. Ese día comprendí algo que me hizo llorar en silencio. Si yo no rompía esas cadenas, nadie lo haría por mí. A partir de entonces, algo dentro de mí empezó a cambiar. Todavía no tenía la fuerza suficiente para enfrentar a todos, pero comencé a hacerme preguntas. ¿Qué pasaría si un día dijera que no? ¿Qué pasaría si decidiera descansar? ¿Y si me atreviera a salir sola, aunque fuera solo para caminar hasta la iglesia del pueblo? Eran pensamientos pequeños, pero eran míos. Y poco a poco se convirtieron en chispas que encendieron una llama.
Una llama que con el tiempo me daría valor para cambiar mi destino. Ese fue el inicio de mi despertar. Yo era la esclava de mi familia. Pero algo en mi interior empezaba a susurrarme que la libertad era posible. Cuando empecé a cuestionarme, sentí que estaba cometiendo un pecado. En mi cabeza resonaban las voces de toda la vida, la de mi madre diciéndome que una mujer buena es la que se sacrifica. La de José Ignacio recordándome que mi deber era atenderlo. La de mis propios hijos tratándome como si yo no tuviera derecho a opinar. Era como si esas voces fueran cadenas invisibles que me ataban al suelo, pero por primera vez en mucho tiempo, me atreví a dudar. Un día, me levanté más cansada que de costumbre. Sentía que mis huesos pesaban 1 tonelada. José Ignacio me pidió el desayuno como siempre, sin siquiera mirarme. Alejandro, que estaba de visita, gritó desde la sala: «Mamá, ¿y mi café?». Yo, con las manos temblorosas, serví las tazas. Cuando puse la de Alejandro sobre la mesa, derramé un poco. Él frunció el ceño y dijo: «Ay, mamá, siempre lo mismo contigo. Ni para eso sirves ya». Sentí como si me apuñalaran el corazón. No respondí, pero en mi interior una voz me gritó: «Basta». Esa noche, recé con el corazón apretado. Le dije a Dios: «Señor, si yo nací solo para servir, dame fuerzas para seguir. Pero si todavía me queda vida para hacer algo más, muéstrame el camino». Al día siguiente, recordé a doña Teresa, la vecina que me había dicho que no confundiera amor con esclavitud. Me armé de valor y fui a visitarla. Cuando llegué, ella estaba sentada en su patio, bordando flores de colores en una servilleta. Me ofreció una silla y un café de olla. Yo, temblando, le confesé: «Teresa, siento que no tengo fuerzas, que ya no soy persona. Mis hijos me desprecian, mi marido no me mira. No sé quién soy». Ella me tomó la mano y me dijo despacio: «Lupita, tú eres más de lo que crees. Yo te veo, y detrás de esas arrugas hay una mujer fuerte. Pero mientras tú no lo creas, ellos seguirán tratándote como nada». Sus palabras me hicieron llorar. Nunca nadie me había dicho algo así. Sentí que por primera vez alguien me reconocía como persona. No solo como sirvienta. A partir de ese día, empecé a guardar pequeños momentos para mí. Cuando terminaba las labores, me sentaba en el patio a mirar el cielo. Me quedaba en silencio, escuchando a los pájaros. Era un instante breve, pero era mío. También comencé a escribir en un cuaderno viejo que encontré guardado en un cajón. Escribía lo que sentía, mis dolores, mis enojos, mis sueños ocultos. Ese cuaderno se convirtió en mi refugio, pero no todos estaban contentos con mi pequeño cambio. José Ignacio notó que algunas veces me demoraba en servir la cena. Un día me dijo con voz dura: «¿Qué pasa contigo, María? Antes eras más atenta. Estás descuidando la casa». Yo bajé la mirada y respondí en voz baja: «Estoy cansada, Ignacio». Él rió con desprecio: «¿Cansada? ¿De qué? Si tú no haces nada importante». Esa frase fue como un balde de agua fría. Toda mi vida, todo mi esfuerzo, todo lo que había dado. ¿Y él decía que no hacía nada importante? Sentí una rabia nueva, una rabia que me dio fuerzas.
No contesté, pero en mi corazón juré que algún día ya no tendría que escuchar esas humillaciones. La situación con mis hijos no era distinta. Alejandro venía a la casa solo a exigir. Rosa Elena me trataba como si yo fuera un estorbo. Y Carlos Eduardo seguía esperando que yo corriera detrás de él como si aún fuera un niño. Un domingo, mientras servía la comida, Rosa me dijo: «Mamá, deberías agradecer que tienes una familia. Muchas mujeres están solas y tú, en cambio, nos tienes a nosotros». La miré a los ojos, con lágrimas contenidas, y pensé: ¿de qué sirve tener familia si me tratan como esclava? Fue entonces cuando comprendí que la soledad no era estar sin gente alrededor. La verdadera soledad era estar rodeada de personas y aún así sentirse invisible. Ese descubrimiento me dolió más que cualquier palabra. Pero también me abrió los ojos. Ya no podía seguir así. Poco a poco, empecé a decir pequeños no. Si Carlos me gritaba desde su cuarto, yo no corría de inmediato. Si Alejandro se quejaba de la comida, yo no me disculpaba. Si José Ignacio criticaba mi cansancio, yo me quedaba en silencio pero firme. Eran gestos mínimos, casi imperceptibles para ellos, pero gigantes para mí. Un día, Rosa Elena me pidió que cuidara a sus hijos toda la tarde porque ella quería salir. Yo la miré y le dije: «Hoy no puedo, hija. Necesito descansar». Ella abrió los ojos sorprendida y respondió con frialdad: «Qué egoísta eres, mamá. Nunca piensas en nadie más». Cuando escuché eso, sonreí con amargura. Toda mi vida había pensado en todos menos en mí. Y ahora, por decir un simple no, me llamaban egoísta. Ese día me di cuenta de otra gran verdad: para quienes siempre se han aprovechado de ti. El primer no suena como una traición. Fue duro, muy duro. Me sentía culpable, pero también un poco libre. Era como si una cadena se hubiera aflojado en mis pies, y ahí comprendí: la libertad no llega de golpe. Llega en pedacitos, en pequeñas decisiones, en silencios firmes. Llega cuando empiezas a creer que vales algo, aunque el mundo entero te diga lo contrario. Yo seguía siendo, en apariencia, la misma mujer de siempre. Pero dentro de mí, una revolución silenciosa había comenzado. Después de aquella pequeña revolución interna, mi vida no cambió de la noche a la mañana, pero dentro de mí algo ya no era igual. Era como si hubiera encendido una vela en medio de una habitación oscura. Todavía había sombras. Todavía había miedo, pero ahora había también una luz. Aunque fuera pequeña, que me permitía ver un camino posible. Comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas para mí. Por ejemplo, el tono en que mis hijos me hablaban. Antes lo aceptaba como normal, como parte de la vida. Pero ahora lo escuchaba con otros oídos. Alejandro, con su voz de mando, siempre encontraba defectos en todo lo que yo hacía. Rosa Elena, con su aire de superioridad, me corregía como si yo fuera una niña ignorante. Carlos, con sus gritos, me trataba como si yo no tuviera otra función que obedecer. Ese día me pregunté: ¿cuándo fue que dejé de ser madre para convertirme en sirvienta? Y la respuesta me dolió tanto que tuve que sentarme en el patio a llorar. La verdad es que yo misma lo permití. Yo misma puse el listón tan bajo, aceptando todo sin exigir respeto. Que ellos crecieron creyendo que así debía ser. Una mañana, mientras preparaba tamales para vender,
porque además de atender a todos, yo era la que buscaba maneras de traer un poco de dinero extra a la casa. Me di cuenta de que mis manos estaban llenas de cicatrices. Marcas de cuchillos, de quemaduras, de trabajos pesados. Las miré y pensé, estas manos han dado todo, y nadie las ha acariciado con gratitud. Fue como un despertar. Ese día, decidí que ya no podía seguir igual. No sabía todavía cómo, no sabía cuándo, pero sentía en lo más profundo que Dios me estaba dando señales de que había llegado la hora de levantarme. Poco después, ocurrió algo que se convirtió en un punto de quiebre. Alejandro llegó a casa molesto, discutiendo con su esposa, y en medio de su enojo comenzó a gritarme a mí. Mamá, tú tienes la culpa. Si hubieras criado a Rosa Elena diferente, ella no sería así. Si hubieras criado a Carlos con mano dura, él no sería un flojo. Siempre fuiste débil y por eso nuestra vida es un desastre. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Yo lo miré con lágrimas en los ojos y solo pude decir, hijo, yo hice lo que pude con lo que tenía. Él bufó y salió dando un portazo. Me quedé sola en la cocina, con el corazón roto. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Durante años había entregado mi vida a esos hijos, y ahora me culpaban de todo lo malo. Esa noche me acosté sin cenar. Me sentía tan vacía, tan usada, tan despreciada, que pensé, quizás si desaparezco, nadie lo notaría. Pero justo en medio de esa oscuridad, recordé algo. Recordé a mi madre, doña Carmen, una mujer sencilla que siempre me decía, Lupita, nunca dejes que nadie te quite tu dignidad. Porque la dignidad, hija, es lo único que nadie puede devolverte cuando la pierdes. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco lejano. Me di cuenta de que yo había perdido mi dignidad mucho tiempo atrás, pero que todavía estaba viva. Y mientras respirara, aún podía recuperarla. Al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar, fui a la iglesia del pueblo. Me senté en la última banca y, sin importarme quién me miraba, lloré como una niña. Le hablé a Dios en silencio, diciéndole que ya no podía más, que estaba cansada de ser la sombra de todos. Y en ese silencio, sentí algo extraño, no fue una voz, no fue un milagro visible, pero sentí paz. Una paz que me decía, no estás sola. A partir de entonces, comencé a hacer pequeños actos de rebeldía silenciosa. Cuando Rosa Elena me pedía que cuidara a sus hijos todo el día, yo ponía condiciones, está bien, hija, pero solo hasta la tarde. Porque en la noche necesito descansar. Ella me miraba con incredulidad. Como si no reconociera a su propia madre. Cuando Carlos me gritaba desde el cuarto, yo respondía desde donde estaba. Sin correr, si quieres que te ayude, ven tú. Él protestaba. Pero yo me mantenía firme. Cuando José Ignacio me criticaba porque me quedaba un rato en el patio, yo respondía con calma, Ignacio, necesito respirar. No soy una máquina. Él me miraba sorprendido, como si yo hubiera dicho una herejía. No era fácil. Cada palabra, cada no, me costaba lágrimas y culpas. Pero también me daba una fuerza nueva, como si por fin empezara a reconocerme. Un día, mientras bordaba en silencio, Alejandro vino a visitarme. Me encontró con la mirada perdida y me preguntó, ¿qué te pasa, mamá? Te noto diferente.
Lo miré fijamente y, con voz firme, le dije, me pasa que ya estoy cansada de ser esclava. No quiero que me veas como sirvienta. Soy tu madre, y merezco respeto. Él se quedó en silencio, como si no supiera qué responder. Y yo, aunque temblaba por dentro, sentí que una cadena más se había roto. Ese momento fue importante porque entendí que la libertad no era un regalo que alguien me daría. La libertad era una decisión. Y yo, por primera vez, había decidido ser libre. Claro que todavía me faltaba mucho camino. Todavía había miedo, todavía había dolor, todavía había dependencia. Pero en mi corazón ya no había vuelta atrás. Yo era la esclava de mi familia, pero ahora, poco a poco, estaba empezando a convertirme en la reina de mi propia vida. Cuando empecé a decir esas pequeñas palabras de rebeldía, el ambiente en la casa cambió. No para bien, al principio, sino para peor. Mi familia no estaba acostumbrada a verme levantar la voz ni a poner límites. Para ellos, yo era esa mujer dócil que siempre corría cuando la llamaban, que aceptaba críticas sin chistar, que nunca reclamaba nada. Y de pronto, la imagen de esa madre sumisa empezó a resquebrajarse. Alejandro fue el primero en mostrar su molestia. Una tarde vino a la casa con su esposa y sus hijos. Yo estaba cansada porque había pasado toda la mañana moliendo maíz para hacer tortillas, y no tuve fuerzas para preparar un banquete como de costumbre. Puse la mesa con frijoles, arroz y tortillas recién hechas. Nada más. Alejandro miró los platos con desdén y dijo, «¿Eso es todo, mamá? Antes siempre hacías mole o carne. Ya ni para recibir a la familia te esfuerzas». Lo miré fijamente, con un temblor en los labios, y respondí despacio, «Alejandro, estoy cansada. Lo que ves en la mesa es lo que pude hacer hoy. Si no te gusta, puedes cocinar tú». Hubo un silencio tan grande en la mesa que hasta los niños dejaron de hablar. Mi hijo me observó con una mezcla de sorpresa y enojo. Nunca en su vida había escuchado a su madre contestar así. Después de ese día, Alejandro empezó a visitarme menos. Y aunque me dolió, también sentí un extraño alivio. Era como si Dios me estuviera mostrando que no siempre hay que complacer a todos para tener paz. Con Rosa Elena las cosas tampoco mejoraron. Ella siempre había sido dura conmigo, pero cuando empecé a negarme a sus caprichos, su trato se volvió más frío. Una vez me llamó por teléfono para pedirme que cuidara a sus hijos durante todo un fin de semana. Yo le dije con calma, «Hija, no puedo. Ya no tengo las fuerzas de antes. Si quieres que los cuide unas horas, está bien, pero no puedo quedarme con ellos todo el tiempo». Del otro lado de la línea escuché un silencio, y luego su voz cargada de reproche, «Qué vergüenza, mamá. Siempre me dices que me amas, pero en el momento en que te necesito, me dejas sola. No me sorprende que papá y mis hermanos siempre se quejen de ti. Nunca fuiste suficiente». Sus palabras me atravesaron como un puñal. Lloré en silencio después de colgar. Pero también entendí algo, no importa cuánto des, para quienes solo saben exigir, nunca será suficiente. Carlos, el más pequeño, también reaccionó. Él estaba acostumbrado a que yo le resolviera todo. Una mañana me gritó desde su cuarto, «Mamá, tráeme mis zapatos, que no los encuentro». Yo estaba lavando los trastes y respondí en voz alta, «Carlos, ya tienes más de 30 años.
Busca tus zapatos tú mismo. Él salió furioso de la habitación, con la cara roja, y me gritó: ¿desde cuándo me hablas así? Siempre fuiste mi madre, no entiendo por qué ahora cambias. Yo lo miré a los ojos y le dije con voz firme: precisamente porque soy tu madre, te enseñé a valerte por ti mismo. Y ya es hora de que lo hagas. Se fue dando un portazo. Y yo, aunque temblaba por dentro, sentí que había recuperado un pedacito de mi dignidad, pero el más difícil de enfrentar fue José Ignacio. Él no soportaba verme descansar ni un solo minuto. Una tarde, me encontró sentada en el patio, tomando un poco de aire mientras el sol se escondía. Se paró frente a mí y dijo con voz dura: ¿y ahora qué es esto? ¿Desde cuándo te da por holgazanear? Antes eras más obediente. Lo miré sin levantarme de la silla y respondí: Ignacio, no soy tu sirvienta. He trabajado toda mi vida. Tengo derecho a sentarme un rato. Él se quedó en silencio, sorprendido. Y luego se dio la vuelta murmurando insultos. No fue fácil. Cada palabra que pronunciaba me hacía sentir una mezcla de miedo y culpa. Pero también me daba fuerza. Era como si cada no que decía se transformara en una piedra con la que construía poco a poco el muro de mi libertad. Lo curioso es que, aunque todos me trataban con más distancia y enojo, yo me sentía más ligera. Sí, me dolía ver cómo mis hijos se alejaban. Sí, me dolía escuchar los reproches de Rosa Elena, las críticas de Alejandro, los gritos de Carlos y las quejas de José Ignacio. Pero dentro de mí, por primera vez en mi vida, había un espacio pequeño de paz. En ese tiempo, empecé a caminar más seguido hasta la iglesia del pueblo. No para pedir milagros, sino para hablar con Dios como con un amigo. Le decía: Señor, dame fuerzas. No me dejes caer en la tentación de volver a ser la mujer que todos pisoteaban. Enséñame a sostenerme en pie, aunque tiemble. Y poco a poco, sentí que mis oraciones se convertían en respuestas. No con voces, no con milagros visibles, pero sí con coraje en mi corazón. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, pasé frente a la casa de doña Teresa, mi vecina. Ella me llamó desde la puerta: Lupita, ven, siéntate un rato. Te veo diferente, más fuerte. Me senté con ella y le conté todo lo que estaba pasando. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo: así es, amiga. Cuando una mujer empieza a poner límites, los demás la llaman egoísta. Pero no lo eres. Lo que haces es recuperar tu dignidad. Y déjame decirte algo, todavía estás a tiempo de vivir. Esa frase me estremeció. Todavía estás a tiempo de vivir. Yo, a mis 68 años, todavía podía vivir. No como sirvienta, no como esclava, no como sombra, sino como mujer. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado de Michoacán, entendí que la libertad no era un lujo reservado para los jóvenes. La libertad era un derecho. Y yo, aunque ya tuviera arrugas en la piel y cansancio en los huesos, todavía podía reclamarlo. Yo era la esclava de mi familia. Pero con cada paso, con cada lágrima convertida en valentía, me acercaba más a convertirme en la reina de mi propia libertad. A medida que yo empezaba a decir esos pequeños no, mi familia se volvía cada vez más dura conmigo.
Era como si no soportaran ver que la mujer a la que habían tenido sometida durante tantos años ahora se atreviera a levantar la cabeza. Yo lo sentía en cada mirada, en cada silencio incómodo, en cada palabra lanzada con veneno. José Ignacio fue el que más cambió su actitud. Si antes se mostraba indiferente, ahora parecía empeñado en recordarme todos los días que yo no era nadie sin él. Una noche, mientras cenábamos, me dijo con un tono burlón: «Mira, María. Deberías agradecer que tienes un techo y comida. Si no fuera por mí, estarías en la calle». Respiré profundo, con el corazón latiendo fuerte, y le respondí despacio: «Ignacio, ese techo y esa comida también existen gracias a mis manos. Yo he trabajado tanto como tú, aunque no lo quieras reconocer». Él me miró sorprendido, como si no creyera lo que acababa de escuchar, y luego rió con desprecio. Pero en esa risa yo descubrí algo: miedo. Por primera vez, él temía que yo dejara de obedecer. Con mis hijos la situación tampoco mejoraba. Alejandro cada vez venía menos a visitarme, y cuando lo hacía, apenas cruzaba palabras conmigo. Rosa Elena me evitaba. Si antes me pedía favores sin parar, ahora prefería criticarme a distancia. Carlos seguía gritando por cualquier cosa, como si quisiera probar si yo aún correría detrás de él. Pero ya no lo hacía. Y esa indiferencia mía lo enfurecía. Una tarde, Carlos entró a la cocina con los ojos llenos de rabia y me dijo: «Mamá, ya no eres la misma. Antes siempre estabas para nosotros. ¿Qué te pasó? ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza?». Yo lo miré con calma, aunque por dentro me temblaban las piernas, y respondí: «Me pasó que abrí los ojos, hijo. No quiero que me sigas viendo como sirvienta. Soy tu madre, y merezco respeto». Él se quedó callado unos segundos, sin saber qué decir, y luego salió dando un portazo. Esas escenas se repetían una y otra vez. Cada vez que yo ponía un límite, ellos reaccionaban con furia, con reproches o con silencios fríos. Y aunque me dolía, entendí que no era yo la que estaba equivocada, eran ellos quienes no sabían aceptar que yo también era persona. Que yo también tenía derecho a existir más allá de sus necesidades. La soledad empezó a acompañarme más seguido. No la soledad física, porque seguía viviendo en la misma casa, rodeada de voces, de gritos, de exigencias. Era una soledad distinta, más profunda, la de sentirme incomprendida por las personas que más debería haberme amado. Esa soledad me apretaba el pecho por las noches, cuando me acostaba en silencio y escuchaba el tic-tac del reloj de pared. A veces lloraba en la oscuridad, preguntándome si valía la pena todo este esfuerzo, pero luego recordaba a doña Teresa, mi vecina, y sus palabras: «Todavía estás a tiempo de vivir». Y ese pensamiento me devolvía la esperanza. Empecé a salir más. Caminaba por las calles del pueblo. Aunque fuera solo para ir a la plaza y sentarme en una banca a mirar a la gente pasar. El aire fresco, el sol en la cara, el murmullo de las palomas. Todo eso me hacía sentir viva. Algunos vecinos me saludaban con cariño y me decían: «Doña Lupita, qué gusto verla por aquí. Hacía tiempo que no salía». Yo sonreía y respondía con humildad, pero por dentro sentía que estaba recuperando pedacitos de mí misma. Un día, la parroquia del pueblo organizó una reunión de mujeres mayores. Dudé en ir, porque nunca había hecho nada para mí.
pero algo en mi corazón me impulsó a asistir. Allí conocí a otras mujeres como yo, viudas, abandonadas, despreciadas por sus hijos, pero también mujeres fuertes que habían aprendido a levantarse. Escucharlas fue como escuchar un espejo de mi propia vida. Una de ellas, llamada Josefina, dijo una frase que me marcó: a veces creemos que la familia es todo, pero olvidamos que nosotras también somos parte de esa familia. Y si no nos cuidamos, ¿quién lo hará? Sentí un nudo en la garganta. Era como si Dios me hablara a través de esas mujeres. Yo había creído durante décadas que ser madre y esposa significaba desaparecer como persona. Pero esa tarde entendí que ser madre y esposa no me quitaba el derecho de ser mujer. Cuando regresé a casa, José Ignacio me preguntó con ironía: ¿y dónde estabas, María? ¿Ahora también tienes tiempo para andar de paseo? Lo miré a los ojos y le dije sin miedo: sí, Ignacio. Estaba con otras mujeres. Y, ¿sabes qué? Me hizo bien. Él frunció el ceño, pero no dijo nada más. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera libertad empieza en el corazón. Nadie podía impedirme respirar, nadie podía evitar que pensara, nadie podía robarme esos pequeños espacios de paz. Y mientras tuviera esa llama encendida dentro de mí, ya no volvería a ser la misma esclava de antes. Por supuesto, los reproches siguieron. Mis hijos me llamaban egoísta, mi marido me acusaba de haber cambiado demasiado. Pero yo empezaba a sentir orgullo. Orgullo de mis arrugas, orgullo de mis manos gastadas, orgullo de mi valor. Cada crítica era como una prueba que me decía: vas por buen camino. Esa fue la etapa más dura, porque aprendí que ser libre no es un camino recto. Es un sendero lleno de culpas, de lágrimas, de noches en vela. Pero también es un sendero lleno de descubrimientos, la voz propia, la dignidad, la esperanza. Yo era la esclava de mi familia. Pero paso a paso, estaba aprendiendo a ser la reina de mi libertad. Con cada paso que daba hacia mi libertad, sentía que la casa se volvía un campo de batalla silencioso. No eran golpes ni gritos desgarradores. Era algo peor: la indiferencia, los reproches constantes. El peso de miradas que me recordaban que estaba rompiendo el orden que ellos habían construido a costa de mi sacrificio. José Ignacio se volvió más frío conmigo. Antes, aunque no mostraba afecto, al menos hablaba. Ahora casi no me dirigía la palabra. Era como si yo no existiera, salvo para cocinar o limpiar. Esa indiferencia dolía más que cualquier insulto. Una noche, mientras le servía un plato de caldo, lo miré y le pregunté: Ignacio, ¿alguna vez me has visto como compañera de vida? Él me miró con fastidio y respondió: compañera. Tú siempre fuiste la que servía. Para eso te casaste conmigo. Esas palabras me dejaron helada. No porque fueran nuevas, en el fondo siempre lo había sabido, sino porque las dijo sin pudor, como una verdad incuestionable. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, con la almohada empapada de lágrimas. Mis hijos tampoco me daban tregua. Alejandro apenas venía, y cuando lo hacía, era solo para criticar. Recuerdo que un día, mientras barría el patio, él se acercó y me dijo: mamá, deberías vender esta casa. Ya no puedes mantenerla sola. Mejor ven a vivir conmigo y mi esposa, así no te desgastas. Lo miré sorprendida.
No era preocupación lo que sentía en su voz, sino conveniencia. Él quería la casa, no a mí. No, hijo, le respondí con firmeza. Esta casa es el único lugar donde me siento yo. No voy a dejarla. Alejandro se molestó tanto que dejó de visitarme durante semanas. Con Rosa Elena las cosas se pusieron aún más duras. Ella nunca entendió mi cambio. Una tarde llegó furiosa porque le había dicho que no podía cuidar a sus hijos. Frente a todos me gritó: «Eres una egoísta, mamá. Siempre me dices que me amas, pero nunca haces nada por mí». Sentí como me temblaban las piernas, pero respiré hondo y respondí con calma: «Rosa, pasé toda mi vida haciéndolo todo por ustedes. Y aún así dices que nunca hago nada. No me llames egoísta por querer descansar un poco». Mi hija me miró con odio, como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Carlos Eduardo, el más pequeño, fue quizá el más cruel. Una noche llegó borracho y empezó a gritarme que yo era la culpable de todo lo malo en su vida. Si soy un fracasado, es porque tú me consentiste demasiado. Nunca supiste ser una buena madre. Me quedé helada, con el corazón destrozado. No dije nada, solo lo vi tambalearse hasta su cuarto. Cuando cerró la puerta de golpe, me desplomé en la silla y lloré en silencio, con un dolor tan grande que pensé que no lo resistiría. Esos días fueron los más oscuros de mi vida. Sentía que estaba sola contra todos. Cada palabra de mis hijos, cada gesto de José Ignacio, me recordaba que para ellos yo no era más que un estorbo. Y sin embargo, dentro de mí algo me empujaba a seguir. Una voz suave, pero firme, que me decía: «No vuelvas atrás». Comencé a refugiarme más en la iglesia y en mis cuadernos. Escribir se convirtió en un desahogo. Llenaba páginas enteras con mi rabia, mi tristeza, mis sueños. A veces escribía frases como: «Soy mujer, no sirvienta. Soy madre, no esclava. Soy persona, no sombra». Y al leerlas en voz alta, sentía que algo se fortalecía dentro de mí. En la iglesia, las mujeres del grupo me animaban. Una de ellas, Josefina, me abrazó un día y me dijo: «No estás sola, Lupita. Aunque tu familia no lo entienda, Dios sí ve lo que has hecho y lo que sigues haciendo». Sus palabras me dieron aliento. Por primera vez en mucho tiempo, alguien reconocía mi valor, pero la lucha dentro de la casa seguía. José Ignacio empezó a hacer comentarios hirientes cada vez que me veía arreglada. Un día me puse una blusa que una vecina me había regalado. Él me miró de arriba a abajo y dijo con sarcasmo: «¿Y para qué te vistes así? Ya no tienes edad. Mejor quédate con tus faldas viejas». Lo miré a los ojos y le respondí: «Me visto para mí. Porque lo merezco». Él no supo qué contestar y se levantó de la mesa, murmurando. Ese fue un momento clave. Porque comprendí que la libertad no es solo decir no, sino también permitirse pequeñas alegrías, una blusa bonita, un rato de descanso, una caminata al atardecer. Cosas simples que me recordaban que yo también era digna de cuidado. La resistencia de mi familia era fuerte, pero yo me mantenía firme. Cada lágrima derramada se convertía en un ladrillo más en la muralla de mi dignidad. Una noche, sola en el patio, miré el cielo estrellado y dije en voz baja: «Dios mío, si me diste vida hasta esta edad, es porque todavía me queda algo por vivir».
No permitas que mis últimos años sean cadenas. Dame fuerzas para romperlas todas. Y sentí dentro de mí una convicción que jamás había tenido antes, la certeza de que no volvería a ser esclava. Costara lo que costara, yo era la esclava de mi familia. Pero mi espíritu empezaba a levantarse como nunca antes. Los días se convirtieron en una prueba constante. Sentía que cada paso que daba hacia mi libertad levantaba una muralla más alta entre mi familia y yo. A veces me preguntaba si valía la pena tanto dolor, si no sería más fácil volver a callar, bajar la cabeza y dejar que todo siguiera como antes. Pero cada vez que esa idea se cruzaba por mi mente, algo dentro de mí gritaba, no. Si vuelves atrás, mueres en vida. La resistencia de mi familia se volvió insoportable. Alejandro, que ya casi no me visitaba, vino un día y me habló con un tono que nunca olvidaré. Estábamos en la sala y él me dijo, mamá, la verdad es que ya no sabemos qué hacer contigo. Antes eras un ejemplo de madre, siempre pendiente de todo. Pero ahora pareces otra persona. No sé quién te metió esas ideas, pero nos estás alejando. Lo miré con lágrimas en los ojos y le respondí despacio, hijo, no necesito que me entiendas. Solo necesito que me respetes. Yo también tengo derecho a ser persona. Él apretó los labios, como si quisiera gritar, pero no lo hizo. Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio que me desgarró por dentro. Con Rosa Elena las discusiones eran aún más duras. Ella nunca me perdonó por haber empezado a negarme a cuidar a sus hijos todo el tiempo. Una tarde llegó con los niños y me dijo, mamá, necesito que me los cuides, voy a salir. Yo la miré con calma y contesté, no, hija. Hoy no puedo. Estoy cansada, necesito descansar. Su respuesta fue un grito, eres una desagradecida. Todo lo que hago por ti y tú no puedes ni cuidar a tus propios nietos. Yo me quedé en silencio, respirando profundo para no quebrarme frente a ella. Cuando se fue dando un portazo, sentí que me partía en 1000 pedazos. Porque no era solo una hija reclamando, era una hija negando el valor de su madre. Carlos, como siempre, fue el más cruel. Una noche llegó borracho y me dijo cosas que todavía me duelen al recordarlas. Mamá, tú nunca fuiste suficiente. Siempre fuiste débil, siempre nos fallaste. Por tu culpa mi vida es un desastre. Yo lo miré con lágrimas, sin poder creer lo que escuchaba. Pasé la noche en vela, pensando cómo era posible que el hijo que llevé en mi vientre, al que alimenté y cuidé con tanto sacrificio, me culpara de todo. En ese momento sentí que el amor que había entregado toda la vida se me regresaba en forma de cuchillos. José Ignacio tampoco se quedaba atrás. Una mañana me encontró sentada en el patio, bordando una servilleta que doña Teresa me había regalado. Se paró frente a mí y con voz dura dijo, ¿y ahora qué es esto? ¿Te crees, señorita? Tu trabajo está en la cocina, no perdiendo el tiempo con esas tonterías. Lo miré a los ojos, con la voz temblorosa pero firme, y le contesté, no son tonterías. Es mi tiempo, y tengo derecho a tenerlo. Él se quedó en silencio, con el ceño fruncido, y se fue, era como si todo el mundo estuviera en mi contra. Y aún así, por primera vez en mi vida, sentía que estaba luchando por algo que valía la pena, mi dignidad, pero la lucha tenía un precio.
la soledad se volvió más pesada que nunca. Había noches en las que me encerraba en mi cuarto y lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Me miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer que veía. Una mujer con arrugas profundas, con el cabello encanecido, con las manos deformadas por el trabajo. Y me preguntaba, ¿quién soy? ¿Acaso queda algo de mí más allá de ser madre, esposa, sirvienta? Un día, sentada en la banca de la plaza, me encontré con Josefina, la mujer que conocí en la reunión de la parroquia. Me vio y me dijo con ternura, Lupita, no te rindas. Yo también pasé por lo mismo. Mis hijos me trataron como si no valiera nada, pero aprendí que una mujer nunca pierde su valor, aunque otros no lo vean. Sus palabras fueron como bálsamo para mi alma herida. Me abracé a ella y lloré, sintiendo que al menos alguien me entendía. A pesar de todo, empecé a encontrar pequeñas alegrías en los detalles simples. Me levantaba temprano solo para ver salir el sol desde el patio. Preparaba una taza de café para mí sola, sin que nadie me lo pidiera. Me ponía una blusa colorida aunque José Ignacio me criticara. Y en esos pequeños gestos, sentía que estaba rescatando a la mujer que había perdido, pero no era fácil. Cada paso hacia adelante venía acompañado de un retroceso emocional. A veces me sentía culpable, como si de verdad estuviera traicionando a mi familia. Otras veces me sentía fuerte, como una reina que empieza a reclamar su trono. Era una montaña rusa de emociones, un sube y baja constante entre el dolor y la esperanza. Esa fue la etapa más dura, el límite emocional. Había noches en las que pensaba que no resistiría más, que la soledad y el rechazo me aplastarían. Pero también había días en los que sentía que, aunque todo estuviera en contra, la llama de mi libertad seguía encendida. Yo era la esclava de mi familia. Pero en ese límite de dolor empecé a descubrir que mi fuerza era más grande de lo que jamás había imaginado. Llegó un momento en el que sentí que la cuerda estaba a punto de romperse. No sabía cuánto más podía resistir esa guerra silenciosa que se libraba dentro de mi propia casa. Cada palabra, cada mirada de reproche, cada gesto de indiferencia me pesaba como una piedra en el corazón. José Ignacio ya casi no me hablaba. Cuando lo hacía, era solo para criticar o dar órdenes. Una tarde, mientras yo regaba las plantas en el patio, me dijo desde la puerta, ya deberías dejar esas tonterías. Mejor ponte a cocinar, que para eso sirves. Lo miré con calma, con un nudo en la garganta, y le respondí, Ignacio, las plantas también necesitan cuidado. Y yo también. Él se rió con desprecio y se fue murmurando. Yo me quedé sola, con la manguera en la mano, sintiendo que cada palabra de él era un recordatorio de que, para él, yo no valía nada más que como sirvienta. Con mis hijos, la situación no era distinta. Alejandro volvió un día y, sin saludarme, comenzó a hablar de vender la casa. Mamá, esta casa es muy grande para ti. Lo mejor es venderla. Ese dinero se puede repartir y yo puedo administrarlo. Sus palabras me hirieron más de lo que imaginaba. No hablaba de ayudarme, de acompañarme, sino de quedarse con lo poco que yo tenía. Lo miré a los ojos y le dije con firmeza, Alejandro, esta casa es mía. Aquí me quedo. No la venderé. Él frunció el ceño, me acusó de ser una testaruda y salió sin despedirse. Me quedé temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro,
pero dentro de mí sentí una chispa de orgullo. Por primera vez, había defendido lo que era mío. Rosa Elena seguía tratándome con frialdad. Una tarde, me dijo con desprecio: «Mamá, tú nunca supiste enseñarnos nada. Siempre fuiste débil. Por eso yo tuve que aprender todo sola». Me quedé en silencio, con un dolor profundo, porque yo sabía cuánto había hecho por ella, cuánto me había partido el alma para que no le faltara nada. Pero comprendí que ya no tenía sentido justificarme. Había gastado demasiada energía intentando que me valoraran, y Carlos. ¡Ay, Carlos! Una noche, cuando estaba moliendo maíz, entró a la cocina con los ojos llenos de rabia. «Mamá, todos dicen que has cambiado, y tienen razón. Ya no eres la misma. No sé qué te pasa, pero me estás defraudando». Lo miré con lágrimas en los ojos y le dije con voz temblorosa: «Hijo, no soy la misma porque ya no quiero ser esclava. Y si eso te defrauda, lo siento, pero es mi vida». Él se fue dando un portazo, dejándome sola con el corazón desgarrado. Cada día se hacía más difícil. En la iglesia encontraba consuelo, en mis cuadernos desahogaba mi alma, pero en casa era como caminar sobre brasas. A veces me encerraba en mi cuarto y hablaba sola, como si conversara con esa mujer joven que alguna vez fui. Le decía: «Perdóname por haberte olvidado tantos años. Perdóname por haber callado. Pero ya no más. Ya no». Recuerdo una noche en particular. Estaba sola en el patio, el cielo de Michoacán lleno de estrellas, y me invadió una tristeza tan grande que sentí que me quebraba. Me pregunté si valía la pena seguir luchando. Si acaso, a mis 68 años, todavía tenía sentido buscar la libertad. Y justo cuando esas dudas me llenaban, sentí algo en el pecho, una fuerza, pequeña pero firme, que me decía que sí, que mi vida todavía me pertenecía. Fue en esos momentos de mayor dolor que empecé a comprender algo: mi familia no iba a cambiar de la noche a la mañana. Tal vez nunca cambiaría. Pero yo sí estaba cambiando. Y ese cambio era suficiente. La tensión dentro de la casa creció tanto que un día explotó. José Ignacio, molesto porque no le serví la cena a la hora que quería, me gritó: «Eres una inútil. Antes sabías tu lugar, pero ahora no sirves para nada». Yo lo miré con lágrimas ardiendo en mis ojos y respondí con una voz que ni yo reconocí: «Ignacio, ya basta. No me llames inútil. He dado toda mi vida por esta familia. Y si tú no lo valoras, es tu problema, no el mío». Él se quedó callado, sorprendido. Yo temblaba, con el corazón latiendo fuerte, pero sabía que esa frase era un punto de no retorno. Ese fue el inicio de la tormenta más grande de mi vida. Una tormenta que me hizo tocar fondo, pero que también me llevó a descubrir una fuerza que jamás pensé que tenía. Yo era la esclava de mi familia. Pero estaba aprendiendo a decir basta, aunque me quedara sola contra todos. El día que mi vida llegó al límite lo recuerdo con claridad, como si el tiempo se hubiera detenido. Era una tarde calurosa en Michoacán, y yo había pasado toda la mañana limpiando la casa y preparando la comida. Estaba agotada, mis rodillas apenas me sostenían, mis manos temblaban de tanto esfuerzo. Y aún así, cuando José Ignacio entró, lo primero que hizo fue gritar: «María, ¿por qué la mesa no está lista? ¿Qué has hecho todo el día?».
Me quedé helada. Había pasado horas trabajando y aún así para él no era suficiente. Intenté explicarle, con voz cansada: Ignacio, hice lo que pude. Estoy cansada, mis fuerzas ya no son las mismas. Pero él, con desprecio, respondió: siempre la misma excusa. Antes servías, ahora ya ni eso. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Miré mis manos, llenas de cicatrices, y pensé: ¿de verdad para ellos mi vida vale tan poco? ¿Soy solo un objeto que se desgasta hasta quedar inútil? Los hijos no tardaron en unirse a ese coro de reproches. Alejandro vino de visita y, al verme sentada en el patio un momento para descansar, me dijo: mamá, deberías estar en la cocina, no perdiendo el tiempo. Ya no eres como antes. Nos decepcionas. Rosa Elena, al enterarse de que me negué a cuidar a sus hijos una vez más, me llamó por teléfono con la voz cargada de rabia: siempre dices que nos amas. Pero a la hora de la verdad, solo piensas en ti. Eres egoísta. Y Carlos, en una de sus noches de borrachera, me gritó con furia: si mi vida es un desastre es por ti, mamá. Nunca supiste ser fuerte. Cada palabra era un golpe invisible que me hundía más y más. Esa noche me encerré en mi cuarto, apagué la luz y me senté en el suelo. Abracé mis rodillas y lloré como no lo hacía desde hacía años. Lloré hasta sentir que el alma se me escapaba por los ojos. Sentía que estaba sola, completamente sola, rodeada de gente pero más abandonada que nunca. En medio de ese dolor insoportable, me miré en el espejo pequeño que tenía junto a la cama. La mujer que me devolvía la mirada no era la joven llena de sueños que alguna vez fui. Era una anciana con arrugas profundas, con el cabello encanecido, con los hombros encorvados de tanto cargar culpas y silencios. Apenas me reconocí. Y entonces, como un susurro dentro de mí, escuché una pregunta: ¿así quieres terminar tus días? ¿Siendo sombra? ¿Siendo esclava? Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. No, no quería terminar así. No después de haber entregado tanto, no después de haber dado mi vida entera. Sentí que esa noche Dios mismo me estaba preguntando si quería seguir viviendo encadenada o si tenía el valor de romper las cadenas. Al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar, me armé de valor. Cuando José Ignacio volvió a criticarme, lo miré a los ojos y le dije con una firmeza que me sorprendió: Ignacio, ya no aceptaré que me humilles. He sido tu esposa por más de 40 años, y nunca me trataste como compañera. Pero hoy te digo que no soy tu esclava. Y si no puedes verme como mujer, al menos respétame como persona. Hubo un silencio largo, pesado. Mis manos temblaban, pero mi voz no se quebró. José Ignacio me miró como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. No dijo nada. Se dio la vuelta y salió, dejándome sola, pero por primera vez en paz conmigo misma. Más tarde, cuando mis hijos comenzaron con sus reproches de siempre, ya no respondí con lágrimas ni disculpas. Los miré y les dije: hijos, los amo con todo mi corazón. Pero no voy a seguir cargando culpas que no son mías. Les di todo lo que pude, lo mejor que supe. Si eso no fue suficiente para ustedes, lo lamento, pero yo ya no me voy a seguir destruyendo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito.
Los tres me miraron con asombro, como si no entendieran de dónde había sacado esa fuerza. Yo temblaba, sí, pero dentro de mí había una certeza que nunca antes había sentido, la certeza de que había llegado al límite y ya no habría vuelta atrás. Esa noche, al acostarme, no lloré. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz extraña, como si hubiera soltado una carga que llevaba décadas arrastrando. Claro que el dolor seguía allí, claro que la soledad me abrazaba. Pero en lo profundo de mi alma había una semilla de libertad que empezaba a germinar. Yo era la esclava de mi familia. Pero en ese clímax de dolor insoportable, descubrí que ya no podía seguir viviendo encadenada. Había llegado el momento de romper definitivamente las cadenas. Después de aquella confrontación, la casa entera se llenó de un silencio extraño. No era paz, no era tranquilidad. Era un silencio pesado, tenso, como el de una tormenta que está por estallar. José Ignacio apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con frases cortas, cargadas de desprecio. Mis hijos, sorprendidos por mi cambio, parecían no saber cómo tratarme. Ya no era la madre sumisa que aceptaba todo en silencio. Ahora era una mujer que, aunque temblara por dentro, empezaba a poner límites. Ese nuevo ambiente me hizo sentir aislada, casi como si hubiera sido expulsada de mi propia familia. Y en cierto modo así fue, ellos me miraban como si fuera una extraña. Como si ya no perteneciera a ese mundo donde yo había vivido encadenada por décadas. Una tarde, mientras estaba sentada en el patio con mi cuaderno en las manos, Alejandro llegó sin avisar. Se paró frente a mí y, con el ceño fruncido, me dijo: «Mamá, ¿qué te pasa? Antes siempre estabas para nosotros. Ahora te has vuelto fría, distante. No pareces la misma». Lo miré y respondí con calma: «Hijo, sigo siendo la misma madre que te ama. Lo que cambió es que ya no quiero que me traten como sirvienta. Quiero respeto». Él bajó la mirada, como si esas palabras lo hubieran golpeado, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí, con el corazón apretado, sabiendo que lo que había dicho era necesario, aunque doliera. Con Rosa Elena la situación fue aún más difícil. Ella llegó un día furiosa porque me negué a cuidar a sus hijos. Frente a todos, me gritó: «Mamá, eres una ingrata. Siempre hablas de amor, pero cuando te necesito, no estás. No sé en qué te has convertido». Yo respiré hondo, sintiendo como las lágrimas querían brotar, y respondí: «Me he convertido en una mujer cansada, hija. Una mujer que dio todo por ustedes y ahora necesita cuidar de sí misma. Eso no significa que no te ame. Significa que también me amo a mí». Rosa Elena me miró con rabia, como si no pudiera entender mis palabras. Y se fue dando un portazo, dejándome con un vacío enorme en el corazón. Carlos tampoco aceptaba mi cambio. Una noche llegó a la casa con los ojos enrojecidos y me gritó: «Mamá, todos hablan de ti. Dicen que ya no eres la misma, que estás cambiando. ¿Qué te pasó? ¿Por qué nos das la espalda?». Lo miré fijamente, con lágrimas ardiendo en mis ojos, y le dije: «No les doy la espalda. Solo quiero vivir mis últimos años con dignidad. Ya no quiero morir siendo esclava». Él me miró sorprendido, como si mis palabras lo hubieran herido, y se encerró en su cuarto sin decir nada más. Cada uno de esos momentos era como una puñalada en mi alma.
porque lo único que quería era ser amada, reconocida, valorada. Pero lo que recibía eran críticas, reproches, silencios. Era como si mi familia no pudiera perdonarme por haber dejado de ser la mujer que ellos habían moldeado a su conveniencia. Hubo noches en que me sentí completamente derrotada. Recuerdo una en especial. Estaba sentada en mi cama, con la luz apagada, y me preguntaba si valía la pena todo esto. Tal vez hubiera sido más fácil callar, seguir obedeciendo, mantener la paz de la casa. Pero entonces miraba mis manos, mis arrugas, mis ojos cansados, y comprendía que no podía seguir mintiéndome. Ya había perdido demasiados años. No podía perder los últimos que me quedaban. Un domingo, en la misa, el sacerdote habló sobre la dignidad. Dijo, Dios nos creó libres, no esclavos. Nos dio voz, no silencio. Y el amor verdadero no humilla, no aplasta, no esclaviza. Esas palabras atravesaron mi corazón como un rayo. Sentí que eran para mí. Salí de la iglesia con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza nueva, no estaba equivocada. Dios estaba de mi lado. Cuando regresé a casa, me encontré con José Ignacio sentado en la sala. Me miró con desprecio y dijo, deja de perder el tiempo en la iglesia. Nada cambiará. Siempre serás lo que fuiste, la mujer que sirve. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo fuerte, y respondí, no, Ignacio. Ya no. No soy tu esclava. Soy una mujer, y aunque sea tarde, estoy aprendiendo a vivir. Él me miró con furia, pero no dijo nada más. Y en ese silencio, yo comprendí que la batalla no era contra él, ni contra mis hijos. La verdadera batalla era contra el miedo que me había acompañado toda la vida. Y esa batalla, poco a poco, estaba empezando a ganarla. Ese fue el momento más doloroso y, al mismo tiempo, más liberador. Porque entendí que la soledad era el precio de mi dignidad, y estaba dispuesta a pagarlo. Yo era la esclava de mi familia. Pero ahora, en este preámbulo de catarsis, me preparaba para convertirme en la reina de mi libertad. Asterisco hoy, mientras te cuento esta historia. Puedo decir con el corazón en la mano que ya no soy la misma mujer que fui durante tantos años. No soy esa que se levantaba antes que todos para servirles, que callaba sus lágrimas para no incomodar, que se doblaba como un árbol bajo la tormenta de las exigencias. Esa mujer quedó atrás. Todavía vive en mi memoria, pero ya no en mi presente. No fue fácil llegar aquí. Caminé por senderos llenos de dolor, de culpas, de reproches. Mis hijos me llamaron egoísta, mi esposo me llamó inútil, mis vecinos me miraron con extrañeza. Y yo misma, durante mucho tiempo, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que dudaba, recordaba mis propias manos llenas de cicatrices, mis rodillas gastadas, mi corazón cansado. Y entendía que ya no podía seguir negándome a mí misma. Hoy me levanto cada mañana y lo primero que hago es mirarme al espejo. No me veo vieja, aunque las arrugas estén ahí. No me veo débil, aunque mis huesos se quejen. Me veo como lo que soy, una mujer que sobrevivió a la esclavitud más cruel, la de su propia familia. Una mujer que aprendió, tarde pero a tiempo, que el amor no significa servidumbre. Empecé a darme pequeños regalos que antes me negaba. Camino por la plaza con la frente en alto, aunque algunos me critiquen.
Me compro flores para poner en la mesa, no para los demás, sino para mí. Escribo cada noche en mi cuaderno palabras de gratitud por estar viva. Y cuando alguien me dice que ya estoy vieja para cambiar, yo sonrío y respondo, nunca es tarde para ser libre. José Ignacio sigue en la casa, con su carácter duro, pero ya no puede aplastarme como antes. Mis hijos todavía me miran con reproche, porque no entienden mi cambio. Y tal vez nunca lo entiendan. Pero ya no me importa. Porque descubrí que mi valor no depende de lo que ellos piensen. Mi valor depende de lo que yo decida creer de mí misma. He aprendido a decir no, sin culpa. He aprendido a descansar sin sentirme inútil. He aprendido a reírme sola, a disfrutar de mi café caliente en las mañanas, a cantar mientras barro el patio. Cosas sencillas, pero que para mí significan victoria. A mis 68 años, descubrí que todavía puedo ser dueña de mi vida. Y aunque el camino hacia esta libertad estuvo lleno de lágrimas, también estuvo lleno de enseñanzas. Quiero decirte algo a ti, que me escuchas, si alguna vez te sentiste esclava en tu propia casa, en tu propia vida, recuerda esto, siempre hay un momento para decir basta. Siempre hay un momento para mirarte al espejo y reconocer tu dignidad. No importa si tienes 20, 50 o 70 años. Mientras respires, todavía estás a tiempo de vivir. Hoy no soy la esclava de mi familia. Hoy soy la reina de mi libertad. Y no hablo de coronas ni de lujos, hablo de algo más grande, la corona invisible de la dignidad. La que nadie puede arrebatarme porque la he conquistado con mis lágrimas y mi valor. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué has llegado hasta aquí conmigo? ¿Crees que hice lo correcto al poner límites? Aunque eso significara enfrentarme a mi propia familia. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Déjame tu comentario, porque tu opinión es importante. Quiero saber si piensas que fui valiente o si, por el contrario, debí callar y seguir siendo la misma de siempre. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor y de libertad. Ojalá que mis palabras sirvan de espejo, de inspiración, o al menos de consuelo. Porque si yo, después de tantos años de esclavitud silenciosa, logré convertirme en reina de mi libertad, tú también puedes hacerlo. Yo era la esclava de mi familia. Pero hoy, con orgullo, me declaro la reina de mi libertad.